3, 2, 1. Esto es Travesura Beatle número 5, una aventura simbólica, virtual y teleradiofónica que realizamos tres amigos, Sergio Cardoso, Gabriel Santos, Salvador Mendiola, para sostener conversaciones acerca de la importancia del cuarteto de Liverpool, de Beatles, a los que les decimos los Beatles, y que creemos que tienen importancia y valor cultural para todos los temas y todas las edades. Hoy, por ser justamente 30 de abril del año 2025, hemos querido conversar sobre el tema los Beatles niños, los Beatles y los niños y los Beatles, y lo que todo esto convoca. Para iniciar la charla y la travesura y el relajo, que hoy es relajo infantil, aquí ya tenemos en pantalla a Sergio y Gabriel. ¿Qué Saludamos tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. e iniciamos la charla, reflexión, debate con la propuesta de Gabriel. Gabriel, todo Zoom es tuyo. Ok, gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas o buenos días. El tema de hoy es sumamente importante y tiene pues varios puntos de vista y varias aristas. Creo que Travesura se ha caracterizado por no tener temas convencionales, entonces vamos a ver qué enfoque le da cada quien a esta travesura del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Adelante. Bueno, ahí me están viendo y me están oyendo. Está ya ¿Cómo? perfecto. Sí, como mencionaba ya nuestro gran amigo Salvador, mentor y Dios Padre de estas emisiones, vamos con la No travesura seas número tremendo, no, 5. me van a linchar. Bueno, fíjate que me autonombro como el Hijo y Sergio Sergio es el el gran espíritu. Espíritu Santo, porque es el que nos ubica o nos desubica a veces. Bueno, ¿influyó Es, la familia en la personalidad de cada Beatle y en su aportación musical? Fue el planteamiento que yo me hice para hablar un poquito de la importancia de la familia en esos cuatro personajes, que ya cuando me puse a estudiar el tema vi que era algo tan disímbolo, tan diferente, como estas cuatro personalidades coincidieron en tiempo, lugar y forma, ¿sí? Porque dices tú, ¿cómo es posible que hayan tenido una formación familiar muy diferente? Quizá eso los hizo complementarios. Quizá eso los hizo coincidentes y quizá eso mismo hizo que se separaran en un tiempo que quizá fue el necesario, ¿sí? Porque tal vez ya la música de McCartney, la música de George y la música de Lennon, pues ya iban por caminos muy diferentes. Ya eran hombres hechos y derechos, ya con familias, ya con intereses concretos en cuanto a lo que era la música, lo que era el dinero, lo que era la producción, etcétera. Pero bueno, vamos a analizar esto desde el punto de vista de su familia, ¿sí? ¿Cómo llegaron esos niños a convertirse en lo que son ahora? Entonces, bueno, la travesura del tema, pues es algo que yo nunca había visto en mi carrera, en mi trayectoria como Beatle fan. Entonces, alguien que hablara sobre la familia de los Beatles, nada más con un enfoque analítico, pues nunca lo había encontrado. Si alguien lo ha visto, pues nos deja ahí en los comentarios qué fuentes tiene y con todo gusto la revisamos. Y la exégesis de la investigación, pues es personal,
No incluyo a mis compañeros que tal vez tengan otras ideas, otras perspectivas y por qué no traigan otras travesuras por ahí ocultas, porque si es algo que me gusta de este programa es que no hay línea, Sí. podemos hablar lo que queremos y expresar nuestra información y lo que nos sale realmente de la mente y del corazón. Bueno, dice que hay más allá de la familia de los Beatles. No solamente el principio de enunciar quiénes eran, sino cómo influyeron en los Beatles. ¿Vale? Bueno, Ujú. a ver qué les parece. Pues esto es más que nada del libro de los recuerdos, de pues, la historia que hay en todos lados, ¿no? Bueno, el padre, los papás, aquí los tienen en imagen, ¿verdad? Si tú los observas, son ingleses, ¿verdad? De la posguerra o de la guerra ya, inclusive, eh, un marinero, un músico, bueno, te voy a decir quién es quién, ¿verdad? El Sí. marinero, pues es el papá de John, el Ah, músico, pues es el James, que le decían Gene McCartney, el trabajador de fábrica era el papá de Ringo, que está abajo a la derecha, y el conductor del autobús escolar, que era Harold, el papá de George. Empezando por aquí, vemos que yo creo y pienso que nunca se conocieron estos personajes, nunca exacto. convivieron, quizá ya después de la formación del grupo se haya hecho alguna, pues, convivencia familiar, ¿sí? Pero antes de y en la gestación de la personalidad de cada Beatle, pues si ustedes piensan, dice, un marinero, ¿eh? Quizá el que más influyó fue el papá de Paul, porque él tenía su grupo de jazz, ¿verdad? De música tradicional inglesa, y el papá de Paul pues, era pianista, tocaba algunos otros instrumentos, y él inició a McCartney en la música. Recuerdo la historia de Mozart, que su papá era músico, y algo le dejó, ¿verdad? Al genio que fue después Mozart. Bueno, pero el empleado de fábrica, pues que era el papá de Ringo, pues quizá no tuvo mucha influencia ya que finalmente él falleció a la temprana edad de Ringo. Sí. Y Harold, pues manejando el autobús, pues también no sé qué buena influencia haya sido para George en cuanto a lo musical estamos hablando. Y aquí les pongo estas imágenes que ya vi que compartí algunas con el maestro Salvador. En el extremo superior izquierdo está la mamá de George. ¿Sí? Y ahí se ve abrazando. Del lado derecho está Mary, la mamá de Paul McCartney, del lado derecho, extremo superior. Abajo a la izquierda de su pantalla, pues está la mamá de John Lennon y finalmente la mamá de Ringo Starr, que se llamaba Elsie. Las mamás, pues son de mucha importancia. Ahorita que vemos la coincidencia de las familias y las disidencias de las familias, nos vamos a dar cuenta que estos niños, pues no tenían nada en común. Sí. ¿Sí? Desde el origen económico, modesto en el caso de George y de Ringo, ¿verdad? Un poco mejor acomodado la, la familia de Paul McCartney y es una familia grande. Y aquí entro en una situación de que pues la familia de John Lennon, ustedes dirán si hubo alguna familia ahí, Ujú. ¿verdad? Ahorita la vamos a analizar, pero tanto las mamás como los papás de alguna manera influyeron en la trayectoria ya como personas de estos niños Beatles. Bueno, aquí tienen a Ringo muy contento en las puertas de su casa en un barrio de Liverpool y él se ve muy contento, se ve muy entusiasmado y vamos a ver aquí la estructura de la familia de Ringo Starr. Bueno, el papá se llamaba Richard Henry, la mamá pues Elsie Glyph y bueno, el niño Richard Stark, después conocido como Ringo Starr. Es una familia de un solo hijo, ¿verdad? Por lo tanto, pues no tuvo competencia de hermanos, era el consentido de sus padres, ¿sí?
Él tuvo muchos problemas de salud en la infancia. Le padeció de apendicitis, padeció de problemas de amigdalitis y una serie de patologías que lo llevaron inclusive a estar internado en varios periodos de su infancia y posteriormente de su adolescencia, ¿sí? Entonces de ahí ya hubo una señalización de que fue un ser, pues, muy cuidado por sus padres, también lo veían con cierta simpatía porque pues era el niño enfermo, era el enfermizo, ¿sí? Y entonces pues no tenía cómo entretenerlo y pues al papá y a la mamá se les ocurrió pues regalarle una batería y Ajá, el niño pues ya se entretuvo ahí, ¿sí? El origen de estos regalos, bueno, pues puede ser muy variable, pero en ninguna de la bibliografía que yo estudié hablaban de una familia grande, ¿verdad? Una familia que le llamamos extensa, ¿sí? Entonces, bueno, eso se fue amalgamando para tener al niño Richard, pues con ciertos cuidados, con cierta comodidad, ¿sí? Recuerden que cuando se fueron a la India, el primero que se regresó fue Ringo porque no le gustaba la comida y tenía miedo de enfermarse. ajá, Inclusive durante la época Beatle lo pelaron de las amígdalas, dejó al grupo en una gira a Australia, que entró ahí el famoso Jimmy Nichols. Bueno, pero eso ya es historia, es el cuarteto, ¿sí? Vean esta familia, obsérvenla, porque ahorita vamos a ver los esquemas de las demás familias y cómo influyen en el desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos. Bueno, aquí viene la familia más polémica. La quería yo dejar al final, pero preferí mejor ponerlos como por la edad que tenían, ¿sí? sí, Y bueno, el orden era de que primero el que nació primero, ahí tienen la fecha de nacimiento de Ringo. Y bueno, le puse ahí el signo del zodiaco porque pues hay mucha gente que cree en esto y bueno, yo lo puse como una referencia, porque ninguno de ellos coincide en el signo. Bueno, del lado izquierdo de su pantalla tenemos a Yule y del lado derecho traté de conseguir una foto más o menos de cuando estaban ellos, aunque ya aquí Yule era mayor, a Alfred Len, ¿sí? Bueno, pues ellos se conocieron, él era un marinero, trabajaba en barco, y bueno, se conoció con Julia, que Julia pues era una muchacha, ¿verdad? Se enamoraron y hasta donde yo tuve la información escrita, no es de primera mano, sino de fuentes, pues se casaron porque pues ya venía yo. claro. Entonces, bueno, pues se casan. Bueno, las hermanas de Julia en su familia no estaban de acuerdo con ese casamiento, pero al final de cuentas les dijeron que ya venía un bebé y bueno, pues aceptaron la boda. Bueno, así fue como Julia se casó con este Alfred. A los pocos meses de nacido John, pues Alfred pues, tenía que trabajar, se embarcó y bueno, pues ahí perdió todo contacto con Julia y con John. Y aquí algo que me llamó la atención, dice, al principio les mandaba dinero y Ajá, pues después ya no les mandaba nada. Entonces Julia pues entró en crisis, eh, su hermana Mimi la regañó porque era mayor que ella, le dijo, oye, ¿por qué te casas con este hombre que no tiene ningún futuro? Y bueno, ya saben, las hermanas mayores. Entonces, bajo la influencia de ella, pues, le insistió mucho en que pues le dejara a John, porque ella, al no tener ingresos de Alfred, pues tuvo que trabajar. Pero como en aquella época, pues estudiar era así como que algo muy esporádico, ella entró a trabajar de camarera. Bueno, entonces trabajó en varios hoteles en Liverpool y ahí conoció a un bartender, ¿verdad? Ahí conoció a un bartender y pues ella se sentía como soltera y bueno, pues se juntó con este bartender que pues no creo que valga la pena dar el nombre, pero se enamoró y ¿qué creen que pasó? Ubíquense en los años que 40, donde sí, no existía ni la píldora, no existía la píldora del día posterior y los dispositivos, pues Julia se volvió a embarazar.
Entonces, bueno, de ahí nació una hija que, pues, a instancias de la familia de Julia, la dieron en adopción. Un dato poco conocido, yo definitivamente lo desconocía hasta que hice esta investigación. La dieron en adopción, ¿sí? Y Julia. bueno, viene la situación de que estando embarazada de este señor, pues también se fue, ya la dejó, dieron en adopción a la niña y la niña se perdió durante muchos años, hasta recientemente por ahí vi la revisión de que pues ella misma apareció y dijo que era la hija de Julia y bueno, eso ya es otra, ahora que usa la clásica, eso es otra historia. Luego Julia se encuentra a otra persona con la cual se casa y aquí nuevamente tiene dos hijas, ¿sí? O sea, John tiene tres medias hermanas, a las cuales la primera no la conoció ni la trató nunca. Menciona en alguna bibliografía que él trató de buscarla cuando se entera de esta situación, pero no la encontró. Y sus dos otras hijas, primero salió Julia, y bueno, que es la que todo mundo conoce, que alguna vez Sergio la vimos allá en Liverpool, nos tomamos la foto con ella, y es la que de alguna manera ha contado las historias de la familia de Julia con su, digamos, su tercer pareja, ¿sí? Bueno, en ese trance regresa Alfred, habla con Julia y viene la famosa historia que en dos, tres libros que consulté dicen que es mentira, pero que yo, pues, por Hunter Davis, que es el que la menciona, por haberse entrevistado con la tía Mimi, pues que el clásico de que John se le pusieron así como que en el catafiche de ¿con quién te vas? ¿Con tu papá o con tu mamá? Y eso, imagínate a un niño de 6 años que le digan eso, pues se quedó así frío. De inicio quería irse con su papá por ver el barco, pero al final de cuentas corrió y abrazó a su mamá, que ya tenía a su esposo a un lado. En algunos libros que estaba sola Julia y en otros dicen que venía acompañada de su actual pareja y el papá de las dos hijas de Julia. Bueno, entonces, pues, ¿cuál familia? Esta es la familia de John, ¿verdad? No quise poner aquí a las medias hermanas porque son dos figuras paternas más que se desaparecieron en la historia y Julia con dos hijas. Bueno, pues, ¿cuál familia hay aquí? Imagínate en esos años mediados de los 40, principios de los 50, cómo le fue a John Lennon con ese bullying que tenían en aquellas épocas, decir, bueno, tú eres un bastardo, no tienes papá, y lo bulleaban. En aquella época no se le denominaba así, y bueno, los pobres chamacos, imagínate cómo se iban a sentir. Eso hizo que John se empezara a hacer una formación ruda, ¿verdad? De no dejarse del bullying, ¿sí? Y bueno, eso fue matizando su personalidad, ¿sí? De ahí que yo considero que el Beatle más grande es John Lennon, Sí, porque él no agarró, hizo cancioncitas de I love you, perdóname, amorcito, te quiero mucho, no, él hizo La Morsa, sí, él hizo La felicidad es una alma caliente, ¿sí? Canciones que han trascendido a la historia, Lucy in the Sky with Diamonds, ¿sí? Canciones que se salieron completamente de lo establecido. Y bueno, yo me pongo a pensar ya en... Hizo una canción muy tierna para Julie en el álbum blanco, muy bonita canción, pero ahí mete el Ocean Child, ¿no? Que era sí, el nombre significativo en japonés de Yoko. Y luego la famosa canción de Mother, que los que la escuchamos en su momento, esas campanadas, nos sí. retumbaron en el cerebro, en el hipotálamo y en la mente nos la revolvió de ese señor que no tuvo familia, que tuvo bullying, Sí, ¿verdad? Que su tía Mimi le casi le exigió a Julia que le diera la custodia de John. Una tía que pasó a ser la tutora de John, que era
de una religión, de una estructura totalmente inglesa, ¿verdad? Por lo que vemos en la, en la travesura pasada, estricta. Y Julia, ¿verdad? Digo, la tía Mimi queda viuda, ella se encarga de rentar los cuartos que tenían en la casa para tener dinero para mantener a John. Y John, pues como fue creciendo, medio rebelde, hay esa famosa frase que ya nos mencionó en alguna vez Sergio, que decía, John, pues tocas muy bonito la guitarra, pero de eso no vas a vivir. Y bueno, entonces, pues la familia de John pues fue muy trágica, muy disfuncional, fue una familia desintegrada, con ausencia de padre y madre, una tutoría de la tía Mimi, que de alguna manera también formó esa característica a la vez fuerte, pero a la vez el lado tímido de John. ¿Sí? Bueno, esta es la familia de John, que tiene alguna semejanza con la de Ringo, pero pues nada que ver, ¿verdad? Bueno, aquí está la mamá. Investigué, esa es la única foto que Sí, hay ¿verdad? de John con su mamá. Sí, yo también investigué y es la única que existe, creo. Sí, la única. Sí. En algún libro vi que los dos están sonrientes, pero yo veo a John ahí como medio lastimado por el sol, pero Este, no, porque el Julia está bien, está él medio está haciendo café. cosquillas, ella le está haciendo Ah, cosquillas, ve cómo le tiene la mano, Con la eso es lo mano que yo me izquierda. enteré, que ahí ella bueno, le está haciendo cosquillas porque él está muy serio para la foto y ella, bueno, que te la paso, te la acepto. Pero bueno, pues ya pues saber que porque le me estaba intrigó haciendo igual que a ti, es cosquillas, la porque única yo foto siento más donde bien él que lo se- está agarrando con la mano izquierda. Y Sí, yo, bueno, vamos a poner que sí le está haciendo cosquillas. Pero aquí está esta, mira, John sonriente con con la tía Mimi, Mimi. Aquí sí no le están haciendo cosquillas y está sonriente. De alguna manera, este es estando en la primaria, por decirlo así, y vean cómo lo está agarrando su tía, bien uniformado, bien peinadito, ¿verdad? De alguna manera, esta autoridad que le ejerció la tía Mimi, pues le fue de alguna utilidad a John Lennon. sí, Y aquí viene lo que vendría siendo, pues, si no la familia ideal, sí la familia constitutiva, ¿sí? claro, Aquí sí, tenemos a Mary, tenemos a Jean, tenemos a Paul y tenemos a Michael. Abrazados los cuatro, los niños, pues, pienso yo que se están lastimando por el sol, o están medios berrinchudos, bien vestiditos, 5 o 6 años, los sí, papás sonriendo para la foto. Entonces, bueno. De ahí la diferencia en en las composiciones, no sé lo que hayas leído, Salvador, pero pues eso influyó de alguna manera en dos personalidades complementarias, cierto, equidistantes, pero necesarias, sí, porque todos polares, tenemos el bien y el mal en las mismas proporciones, ¿sí? exacto, Se complementan estos dos y las dos figuras, tanto materna como paterna. Cuando muere Mari, que era, bueno, y aquí los dos padres que no lo mencioné, bueno, la familia de John, pues no había familia, eh, los dos trabajaban. sí, Jim trabajaba en una empresa de algodón, uno como almacén, y Mari Patricia, vi el segundo nombre de Mari, era enfermera. Entonces el nivel económico era un poquito, no era exuberante, ¿verdad? Pero era confortable, ¿sí? Y ahí están los dos chamacos, a mi manera de ver, muy contentos. Y aquí tienen la familia. Ya sí, que hay una diferencia, ¿sí? sí, Puse el signo de Paul ese por si a bien alguien le hermano, interesa la astrología, pues ahí lo pueden tener. Y Peter Michael, que se conoció como Mike McGear, pero pues todos sabíamos que era el hermano de Paul y que bueno, pues también se dedicó a la música, fue un gran fotógrafo y actualmente pues también vive de lo que él cosechó como fotógrafo, escritor, como fotógrafo únicamente con el libros de fotografías que son muy excelentes. Entonces, sí, bueno, aquí tienen a la familia de Paul McCartney y dices tú, caray, qué diferencia, ¿no? sí, Qué diferencia con la de Ringo y con la de John. Y aquí tienen a Mari con sus dos crías, ¿verdad? Muy sonrientes. No sé si le estén haciendo
cosquillas a Michael, pero ahí está el Michael también muerto de la risa. Bueno, y esta es la familia de George. George, esta foto a mí me encantó, me costó trabajo encontrarla en mi archivo, pero están sus dos padres y sus dos hermanos, ¿sí? Y aparte tuvo una hermana que no sé, creo que no incluye esa foto. Ella se fue a vivir a Estados Unidos, se casó con un americano y, y por eso nada más aparecen los dos hermanos de George y sus papás. También sonrientes, miren la foto. Y George, pues de corbatita, porque era la de la primaria, ¿verdad? Acababa de salir, muy limpiecito, muy sonriente George, que se le catalogó como el Beatle serio, ¿no? Ah, El quieto, ¿no? Pero realmente también era serio, muy propio. Y aquí me da la impresión de que pues era el consentido de la familia. Por ser el chiquito, mira, fíjate, ahí están Harold Harrison, Louis French, Peter, Harold, Louis y George Harrison. El más chico de los hijos de la familia de George y el consentido. ¿Sí? En el camino se encuentra a su hermano Paul, ¿verdad? Que lo trataba como un hermano, pero un hermano mayor, ¿verdad? Y John para George, pues fue así como la guía, como el intrépido, como el que había que imitar, y además, pues fue el que lo aceptó en el grupo. no, Entonces vean la diferencia de esta familia, ¿sí? También una familia extensa, igual que la de Paul. Como ya les mencionaba, a los 16 años Paul pierde a su mamá, pero tenía tías, primos, eh, gente que lo apoyó para no sentir tanto ese impacto de la pérdida de la madre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vean ustedes cómo estas cuatro imágenes, ¿verdad? Este esquema se llama familiograma, sí, ¿verdad? Y lo utilizan mucho los psicólogos, los psiquiatras y los terapistas familiares para más o menos ordenar las ideas e identificar dónde están ubicados los hijos, qué conflictos puede haber. Entonces aquí para mí, pues esta, la familia de Paul y la familia de George, pues yo les pondría un 10 digamos. A la familia de Ringo un 8 wow, porque era el consentido de la mamá. eso. Y finalmente, discúlpenme tantito, siempre pienso en bajarle a mi celular y siempre se me olvida. Siempre se me olvida, perdón. Y luego, mira, pues esta familia, la de John Lennon, pues fue desintegrada. Algunas dos cosas que no muy me gustaron de la revisión del tema fue de que al papá de John hasta lo acusaron de que anduvo metido en cosas legales y que pasó tiempo en la cárcel. Necesito eso ya confirmarlo. Y que la mamá pues de John era así como muy alegre, ¿verdad? Muy alegre y tuvo varias parejas, era camarera en varios hoteles y bueno, eso ya no nos interesa, ¿no? Bueno, pues esta es aquí está, mira, esta ya es Ah, Luis, la hermana, eh, la hermana de George, y George en su primer viaje a Estados Unidos cuando no era un Beatle, que fue el primer Beatle que pasó en América, pero pues, pasó inadvertido y ahí está Luis con su esposo. Y yo me pregunto a estos tres jóvenes, ¿verdad? Aquí no está Ringo, pero ¿cómo estos tres muchachos de familias diferentes, de niveles económicos diferentes, de educación diferente? Ninguno terminó la prepa, ¿eh? Ninguno de estos. ninguno. Pero yo digo que pues ya era como algo del destino, que se tenían que unir estos personajes y que nos iban a dar tanta música, tanta ideología, porque algún día vamos a hacer la ideología de los Wow, Beatles. ¿Cómo se unieron estos jóvenes? Aquí ya son adolescentes, ya no son los niñitos, ya tienen ahí sus cervecitas. Esta foto fue tomada en un descanso que tuvieron ahí en la caverna, porque en la caverna pues era así como para gente muy inglesa, no vendían cerveza más que pura agua mineral, pero eso. aquí ya están ellos en un descanso, se iban y todos se tomaban sus cervecitas. Y algunas otras cosas que también les gustaban. ¿Sí? Bueno, esta travesura fue mi presentación y bueno, me Bravo. gustaría que
siguieran ustedes con el tema. Dejo de compartir pantalla. Lo primero es aplaudirte, Gabriel. Ha sido Ah, una gracias. presentación, Gracias. pues diría a la altura de nuestra voluntad de ser traviesos y en esta también intención de dar mucha información, pues realmente humana sobre el cuarteto. Ahí ahora, pues el comentario inicial de lo que nos has presentado, que es enorme, va para un verdadero, diré, seminario de estudio de las familias Bicle. Algún Que día lo cada haremos, vez mi querido ya, maestro. ya estamos en eso, pero Sergio, ¿qué comentas sobre lo que nos... Adelante, Sergio, a ver qué idea nos traes. Sí, bueno, Y igualmente te felicito, Gabriel. Como Gracias. mencionaron en un inicio, eh, nosotros entre los tres proponemos un tema, pero no nos damos línea, no escribimos un guión, sino que cada quien, pues bajo su propia inspiración, vamos a llamarle, enfocamos el tema desde un punto de vista. Y es Y lo eso bonito, Sergio. es lo bonito. Eso nutre al programa, ¿no? Porque efectivamente con estos diferentes puntos de vista o enfoques que le damos, eh, pues hacemos un programa pues, mucho más completo y que esperamos que a nuestro público igualmente les agrade, porque además damos pie a que haya otras digamos que haya vertientes sobre el tema y no lo encasillamos nada más en una sola línea, ¿no? Eh, bueno, efectivamente, creo que como a veces nos pasa, no mencionamos el motivo del, del tema. Hoy, pues es evidente, coincide nuestro programa con el Día del Niño y ese fue digamos, la razón de hablar de los Beatles y los niños, o los niños Beatles, ¿no? Yo, en lo personal, eh, lo que, bueno, nada más comentado de los datos que dio Gabriel, pues sí, efectivamente, salvo la familia de George, bueno, es decir, la familia de George y la de Paul, digamos que fueron las familias tradicionales. Sin embargo, la de Paul, pues había una diferencia de edades entre el papá de Paul y la mamá, que no digo que sea determinante, pero sí creo yo que la convivencia que pudo haber tenido, y de hecho se habla en las biografías, o se interpreta, el papá de Paul era de algún modo, pues, pues entre chapado a la antigua, por la misma edad, quizás ya un tanto regañón, ¿no? Eh, y no se habla, digamos, o en las propias biografías de ellos, no se habla digamos, de esa interacción que pudo haber tenido Paul con su padre, que de hecho, pues también en aquellos tiempos no se hacía como se hace hoy, en donde los padres juegan con los hijos, les dicen te quiero, en fin, era otra dinámica, ¿no? Pero en cuanto a las familias de George, perdón, de Ringo y de John, pues sí, totalmente disfuncionales, aunque tuvieron de algún modo eh, pues vamos a decir, la compensación de que John creció pues en una familia, en un seno familiar, que aunque no eran sus padres, actuaron como tal el tío y la tía Mimi. Desde luego no es el mismo caso, es decir, el saberte, y además en el transcurso de la vida de John, el saberte que fuiste, pues, depositado, por decir de una manera eufemística, ¿no? Pero que fuiste cedido a que fueras educado por tus tíos, pues no precisamente este, es grato pensarlo, y eso se reflejó en lo que ya mencionabas, Gabriel, de la canción de Madre, ¿no? Donde, donde John pues, le reclama a la mamá y de una manera muy fuerte, ¿no? Cuando le dice que ella lo tuvo a él, pero ella nunca él nunca la tuvo a ella, ¿no? De una manera muy pues, desgarradora y muy pues, amargada
fuerte, ¿no? En cuanto a Ringo, eh, también, bueno, obviamente con quien se creó fue con la mamá y con el padrastro. Eh, no es lo mismo, desde luego que también eso es otro, eh, es otra formación y otra manera de sentirse. Aunque yo tuve la oportunidad en el 2012 en que este baterista de Jimmy Ringo, Nicole. Greg, no, el baterista de Ringo ahora en la All Star Band, Greg Bisoniet, Ajá. este, fue a dar una clínica a Panamá de batería y ahí platiqué con él, le regalé, Gabriel, el número donde eh, aparece el padrastro de Ringo, firmándonos un autógrafo y me Mm, decía Greg que Ringo, bueno, que se le iba a dar y que le iba a gustar mucho porque él quería mucho o quiso mucho a su padrastro, ¿no? Y nosotros cuando lo conocimos, pues ya era realmente un anciano, me parece un anciano bonachón, ¿no? cierto, cierto. Simpático, ¿no? Simpático ahí. Igual que el tío de John, que también lo conocimos en Liverpool y era pues muy parecido al papá, ¿no? Muy blanco, muy coloradito. Bueno, eso nada más como apunte a lo que mencionas de la familia. Yo lo que vamos, preparé eh, enfoqué mi intervención fue sobre las canciones en las que los Beatles, sea principalmente como grupo, hablan de los niños o las canciones están dirigidas a los niños, ¿no? La primera que yo pues menciono es, desde luego, Submarino Amarillo, ¿no? Y en el Submarino Amarillo pues aparece esta otra canción de All Together Now, que aunque no es propiamente una canción en donde se mencione a los niños, pues propiamente es como una clase de párvulos, ¿no? Donde les están enseñando a los niños a contar y y el alfabeto, ¿no? El abecedario. Entonces, y es muy de niños, incluso sé por amistades que esta canción la usan en los jardines de niños para enseñarles inglés, ¿no? Exacto. Esa es una canción. Y el submarino amarillo, además de la propia canción, pues está la película, ¿no? ¿No? Es una película de dibujos animados en donde, bueno, no es un tratamiento probablemente como una, una serie de Walt Disney, ni mucho menos, es una historia, pues un tanto hasta medio tenebrosa, ¿no? Este, y con una psicodelia que en su momento pues también causó sensación. Ya como solistas, pues están las composiciones, primeramente creo yo, la que hizo Paul McCartney y apareció en el disco su primer disco con los Wings, ¿no? El Wildlife, donde aparece María tenía un corderito, ¿no? Que fue duramente criticado Paul porque pues era una canción pues que se hubiera parecido hasta musicalmente me parece muy agradable, Sí. pero pues la letra es como diríamos, muy banal, ¿no? Sin embargo, bueno, Paul siempre tuvo, creo que esa intención de hacer algo para los niños, ¿no? Más adelante hizo la composición para eh, eh, Puerto el Oso, ¿no? Por todos los derechos de esa serie, hizo la película, compuso la canción de eh, Todos estamos juntos, ¿no? We Esta canción all que stand together. Together, sí, ¿no? Que todo el mundo la conoce como la canción de las ranitas. Y creo que Paul siempre tuvo esa visión de hacer algo hacia los niños. En cuanto a Ringo, pues poco conocido es su participación en un disco que se llama Stay Awake, donde aparece con varios artistas e interpreta una versión
de esta canción que cantaba Pepe Grillo en la película de Pinocho que se llama este, Cuando deseas una estrella, ¿no? En lo personal a mí me gusta mucho la versión de Ringo, aunque si se le escucha pues con más atención y con audífonos, pues sí Ah, medio desentona, medio desafina, pero me parece una muy buena interpretación y dicho sea de paso, acompañado también eh, en la trompeta con Herb Alpert, ¿no? Esa es una canción poco conocida. Y otra intervención que tuvo Ringo, enfocada netamente hacia los niños, fue el doblaje de voz de esta serie que se llamó Thomas y el ferrocarrilito, bueno, sería la traducción en español, ¿no? Es decir, una serie de historias de, de un, de una máquina de tren, máquina de vapor, pero, vamos, animada, es decir, es una máquina, pero tiene una carita, tiene una voz, y hay una serie de historias, y toda esa serie, Ringo dobla la voz. También es poco conocida esa, digamos, intervención de Ringo hacia los niños. Y en cuanto a George, pues anotaría yo nada más eh, esta canción que grabó con los Traveling Wilburys, que se llamó Niño de Nadie, que ya la habían grabado los Beatles en voz de Tony Sheridan y que, bueno, pues contrasta con lo que son las canciones propias para los niños. Esta es una canción muy triste, ¿no? De un niño, pues, desamparado, un niño abandonado, niño huérfano, ¿no? Y, Sí, y es, bueno, a mí lo personal me gusta mucho, se me hace muy triste, ¿no? Muy triste la canción, pero bueno, tampoco tenemos que cerrarnos a pensar que todas las infancias son felices, ¿no? La infancia es como es y desde luego eh, repercute en la formación del niño y, y, eh, y cuántos niños de una infancia, pues, digamos, triste, desvalida, pues le han sí. dado al mundo eh, buenos ratos, ¿no? Así que bueno, diría yo, estas son las canciones que menciono respecto a, a ellos. Eh, digamos, colateralmente, pues estaría la canción de Lucio en el cielo de diamantes que mencionaste, Gabriel, o Hey Jude, ¿no? Que la compuso Paul perfecto. al hijo de John, ¿no? Pero no son probablemente canciones que hablen de una infancia como tal, ¿no? Eh, eh, Ahora que vemos ahí la imagen del orfanatorio de Strawberry Fields, pues también fue algo, digamos, creo yo, determinante, en fin, en la vida de John, ¿no? De ir a ese lugar, porque él entraba a ese lugar en la época donde había no sé qué celebración, entonces él conocía de esas historias de niños desvalidos o niños huérfanos, y, y bueno, pues del Ejército de Salvación que operaba allí. Y bueno, esa sería un poquito mi aportación sobre el tema de los Beatles y los niños. Sí, muy buena. Pues de Sí, nuevo otra vez aplaudo y digo, Gracias, gracias. lo primero que ya brilló es el verdadero contraste no dialéctico entre las dos interpretaciones, sin que sea la misma temática, tampoco es una temática contradictoria y lo que acabas de plantear, pues como que le da más cuerpo y le da también, si quieres, caramelos a lo que ya planteó Gabriel. Con eso, pues el tema, y tú lo planteaste, daba para mucho, y lo bello es quizá que yo diré y lo confieso con alegría, de la infancia tengo unos recuerdos horribles, me la pasaba muy aburrido, la familia era lo que menos me gustaba, la escuela, y me empecé a ser feliz hasta los 14 años, yo no tengo recuerdos de infancia feliz.
si algo recuerdo es que me subía a un árbol como John Lennon para pensar que ahí me iba del mundo y de todos lados. Y entonces me interesa esa, diré, vertiente donde para unas personas, pues la infancia es un momento de belleza y alegría y gusto y se felicitan en este día. Y para otras personas puede ser así, como la portada de Yesterday and Today de Butcher Cover, ¿no? Para mí la infancia quizá fue así, pero no deja de tener lo que ustedes ya plantearon, la determinancia existencial, diría el viejito Sigmund Freud, ¿no? Esos determinantes primeros 3 años de tu existencia y luego de ahí a los 9 años, ya te marcan para siempre, es muy difícil y lo he vivido, salir de esa marca, la puedes madurar, la puedes sostener, pero es decisiva. Luchas realmente contra monstruos si te quieres escapar de lo que ya te marcó antes de que te dieras cuenta que existías. Ya había una familia en torno a ti formándote. Y pues entonces eso es algo que en la existencia de estos 4 señores, pues nos va a intrigar mucho empezar a interpretar su obra, su éxito, su fracaso, su gloria, porque a la larga ya son gloriosos, con lo que fueron estos 4 chamacos. Me gustó esa foto de que nos compartiste, fue Gabriel, ¿verdad? La de Feliz Día de los Niños con esta misma imagen de Let It Be en la edad donde ninguno de los 4 pensaba ni siquiera en ser músico. John arriba a la izquierda, Paul a la derecha, George siguiendo el reloj, abajo a la derecha y Ringo. Y entonces, pues sí ha sido muy importante eso, hasta en cómo ellos han formado ya otra generación. La existencia humana es alguien procrea para que otro procree en términos, vamos a decir, los proletarios y de sobrevivencia de la especie. Y entonces yo he considerado que es interesante ver las infancias de los Beatles, primero porque creo que en términos de sociología y de historia, corresponden a lo que se llamaría las primeras infancias que pudieron ser altamente felices en la historia de la humanidad. Hay un historiador francés, Philippe Arié, que dice, fíjense que la infancia no empezó a existir hasta que unas personas se preocuparon porque las máquinas se tragaban a infantes en las fábricas. A la hora de la industrialización, alguien dijo, oigan, se están tragando las máquinas de coser a chamacos de 6 años, a niñas de 12 años, las agarra la máquina y como la máquina está conectada a todo un sistema industrial, no se puede parar la máquina. Esos chamacos se los traga la máquina, se despedazan, se vuelven carne horrible y nadie los considera ni humanos. Y ahí brotó y está en los cuadernos azules de Karl Marx esta preocupación por las personas que llamamos infantes, niños, que son todas las personas que se encuentran entre los 0 y los que llamarían perfectamente en inglés eh, 13 años, que es donde empiezan los teens. Uno es niño antes de ser teen, del 1 al 12, del 1 año al año 12 se es niño. Y esta inquietud fue una inquietud inglesa, vamos a preocuparnos por los niños. Ya había niños antes, se hablaba de niños, pero por ejemplo no se pensaba que los niños fueran como tontos, no se pensaba que los niños tenían que estar jugando con cosas, no se pensaba que los niños no se podían agarrar ahí y no se pensaba que los niños no podían tener relaciones sexuales. Todo esto, dice Philippe Arié, se fue imponiendo entre aproximadamente 1750 y 1815 como leyes para proteger a estas criaturas o para darles una opción de ser humanos de una manera menos, vamos a decir,
bestial, ¿no? Porque ya llegabas al mundo y ya podías ir hasta la guerra, podías ser rey, te podían violar y tú violar. Y esta distinción de edades que ahora nosotros, a mí me tiene ya como en la decimonovena edad, me parece muy bella y democrática. Y en los Beatles creo que fue amable empezarse a preocupar porque las criaturas, por ejemplo, ninguno de los cuatro tuvo que trabajar a la fuerza antes de los 12 años. Eso ya los deja ser niños, dice Ariel. A ninguno de los cuatro le faltaron juguetes ni comida, que es un derecho infantil para crear tu propia personalidad. Cuando hay chiquillos que pues, a los 8 años nunca han visto un juguete o solo los ven en los 5 minutos que descansan de ir a vender chicles o lo que sea ahora, ¿no? Entonces a los cuatro Beatles en ese sentido no les fue muy mal. Ya de ahí en adelante lo que Gabriel iluminó me parece pues decisivo, ¿no? ¿Cómo funciona tu familia disfuncional? No hay familia que no sea disfuncional, pero hay unas disfuncionalidades realmente delictivas y hay unas disfuncionalidades por ignorancia, por error. Creo que a los cuatro les fue bien porque nadie les delinquió. No hay detalles de que los hayan abusado laboral, sexual, espiritualmente, ¿no? Que la tía Mimi tuviera al pobre John hincado en corcholatas hasta que se aprendiera el credo, como le hacían a mi madre, en esas ideologías religiosas locas. Pero entonces yo digo, en eso los cuatro Beatles les fue bien. Creo que ya lo señaló también muy brillantemente Gabriel, al que mejor le tocó fue a Paul, le tocó la familia menos disfuncional, con mejor situación económica, porque eres menos disfuncional si no tienes hambre. Y si empieza a haber hambre en la familia, ya está algo disfuncionando, ¿no? Ya a ellos, creo que ni a John, que era quizá el que pasó ratos más complicados, le sufrió eso. Me gusta ese detalle inquietante de que la única foto de John con Julia sea única, no haya otra. El amigo del libro que estoy leyendo, él tiene varias inquietudes sobre las imágenes de las fotos y dice, yo siento, y por lo que pregunté y averigüé, que Julia está medio ebria, que está visitando a John, ya sea para llevarlo a algún lado o ya de regreso de algún lado. Ella está medio ebria. John está contento de verla, pero no le gusta verla ebria y no le gusta saber que anda con otras personas teniendo actividad sexual. Y de pronto se juntan y tienen este momento sonriente, sin que ninguno de los dos sepa que el otro está sonriendo, aunque quizá ella quiera hacer sonreír a John por las cosquillas. Creo que hemos tenido ratos así con nuestras madres, aunque no fueran alcohólicas, pero ya sea de quererlas o no quererlas y de juntarte y que en la foto quede una imagen bonita de lo que a lo mejor no era tan bonito, pero que luego otros van a tener que entender. Y yo creo que la mejor manera de entenderlo es desde las sonrisas. Aquí me sorprendió ver a un John Lennon como si nunca hubiera sido Beatle. En esta fotografía con un grupo de compañeros, él es el segundo al frente de izquierda a derecha y está peinado como si fuera John Fitzgerald Kennedy. Si hubiera llegado así, si hubiera quedado así después de los 13 años, lo estaríamos escupiendo como una foto de proletarios de Liverpool. Pero su capacidad para ir cambiando desde esa situación, así lo trae peinado la tía Mimi, ¿no? Sí. Todas esas cuestiones. Sin embargo, el amigo rubio que está con el brazo en el hombro, dice en ese momento ya John es el estrella del grupo de la escuela que nos llevaron a la playa ahí cerca de Liverpool,
a tener ejercicios de nado. Y en lo único que le ganaba el que está ya peinado como bicle a la derecha, es que le pegaba cuando estaba descuidado a John, dice el güerito de acá, de la izquierda. En lo que me puse a tratar de averiguar qué hay de información de estas fotos, porque me sorprendió tres cosas. El cariño con el que reunimos fotos de los Beatles para entenderlos e interpretarlos y hasta para admirarlos, ¿no? Hasta habrá personas que los soban y les clavan alfileres. Y me gustó encontrar fotos de ellos con sus niños, como John con Julian y John con Sean, y fotos de ellos niños en su vida real. Acá se ve la cara de aburrimiento que causa la escuela primaria en todo niño genio. Y la cara que aquí tiene John Lennon es esa cara de qué chingados hago yo en una pinche escuela primaria. O como dice el Tuca Ferretti, carajo, ¿por qué no me voy de aquí? Entonces, todo eso, verlo en las fotos, me sorprendió en nuestro cariño, que es lo primero que digo, luego admiración, luego necesidad de estudio, que es lo brillante. El inicio de Gabriel me llevó al aplauso, porque yo digo, esto ya lo tenemos que psicologizar, desde que nos ayuda a pensar nuestra propia infancia y nuestra relación con ella a la distancia, hasta entender su obra, como nos lo explicaste, Sergio, con esta marca imborrable. O sea, la infancia te marca porque no te puedes escapar de ella. De la adolescencia te puedes escapar volviéndote adulto o quedándote niño. Pero de la infancia nadie se escapa. Y en eso, pues creo que como ya lo señalaron ustedes dos, el encuentro de los cuatro, en el justo momento donde o se desprendían de la infancia o se quedaban obreros y grises, es su manera de trascender juntos lo que era la infancia como cadenas, que lo hemos padecido todos. O sea, en la infancia hay un montón, pues diré, de torpezas de la sociedad que uno se tiene que curar con la adultez, y llegar a la adultez en términos de edad implica pasar de los 35 años. Y entonces veo todas esas imágenes, los niños, los Beatles, y pues considero que nuestra interpretación ayuda. a- Me gusta magnificar la importancia de estas conversaciones, usar a los Beatles como un apoyo para revisar nuestras vidas o para personas que van a empezar a vivir, poder planificar mejor su adultez y ya sea ganársela bien o si no, bájate de este mundo. Pero los Beatles lo que piden es autenticidad, que es con lo que me voy quedando con ellos y su lección como niños. Hay que buscar la autenticidad. Y ahí ya señaló Sergio, y digo ahora, Strawberry Field es un momento de gran trato con la infancia, sin ponerse los, ¿no? Strawberry Field es un recuerdo de John, de un orfanato de niñas que lo llevaba a ver su tía Mimi para que llorara de ver lo bien que él vivía con su tía Mimi y su tío. Pero él, porque lo llevaban a llorar a la entrada del orfanatorio de niñas, un día, estando en la casa, oyó que tocaba la banda del Ejército de Salvación. Cuando la entrevista Hunter Davis a la tía Mimi y inventa mil historias, ella dice que era un John como de 4 o 5 años. Quién sabe si llegue tan fuerte un recuerdo, pero yo sí me acuerdo que como a los 3, 4 años se oía Cucurú Paloma con Lola Beltrán. No solo la cantaba, sino que la bailaba y la tocaba. Entonces me imagino un John muy pequeñito corriendo a este lugar para decirle a la tía Mimi, vamos a oír a la banda tocar, porque la banda tocaba de las 9 a las 6 de la tarde, un día al año, con 45 minutos de música, 15 de descanso.
Ahí es donde la tía Mimi un día se va a enterar que él se brinca a la barda con sus amigos cuando las niñas están en clases y se suben a los árboles. En esas locuras de infancia de subirte a los árboles y estar arriba de un árbol y ya, que yo las vivía y sí diré, como místico y me imagino así a John. Entonces, yo siento que cuando él dice, déjame bajarte, es que te baja de su árbol. Te dice, si tú no entiendes esta canción, mi cuate, sigue con el Ye Ye y She Loves You, pero si me ves arriba de mi árbol y en mis angustias de infancia y en mis angustias de ser el Beatle que ya pasó los gustos más horribles en Estados Unidos, donde a cada rato me decían, te vamos a matar porque no odias a Jesús, vas a ver lo que sentí yo arriba de ese árbol, que es ser un Beatle. Ya estoy arriba del árbol. Me inquietaba un árbol de fresas, yo decía, se cae. No es un árbol como el que tienen acá en el lugar a donde los llevan a hacer el clip. Y de ahí la canción. Es el esfuerzo de una persona por no volverse niño, que es ya ese final donde dice, no, no, déjame decírtelo así, eso no es correcto. Y él mismo empieza a tomar decisiones para madurar. Si de algo nos sirve la infancia, yo digo que es para huir de ella. Y aquí estamos los tres, habiendo yo creo huido muy bien de ella, sin renegar para nada de ella, afortunadamente. Con eso podemos decir que el final de nuestras infancias, pues evidentemente nos los endulzaron John y Paul y los Beatles, y que de esa manera, el Día del Niño en todo lo que significa, si tiene presencia Beatle, va a tener más peso humano y más peso de libertad. Es mi editorial, Gabriel. ¿Qué más podemos decir al respecto? Pues para mi conclusión, la familia sí influye mucho en la persona de así que en la persona de la gente. Sí, Si lo que ya yo proyectado es de que Paul McCartney pues, repitió sus raíces familiares. Él tiene 5 hijos, sí, un adoptado y Beatriz, que fue la última que tuvo con su penúltima esposa. John, pues repitió lo que le pasó a él con Julian. sí, Yo entiendo que estaba la mitlemanía y lo que tú quieres, pero también abandonó a Julian como él fue abandonado. sí, George, a pesar de venir de una familia, digamos, nuclear extensa, eh, pues Patty no le dio hijos, ujú, ¿sí? No le sí, dio hijos, pero ya no sabemos qué hubiera pasado si Patty hubiera tenido hijos, si George pudiera tener 3, 4, nada más tiene uno. Y Ringo, pues sí, él sí llenó sus huecos familiares con sus 3 hijos, que los cuales, bueno, siempre tendemos a repetir los patrones que aprendemos en la familia. Y bueno, pues hay esos 2 ejemplos de Paul que es muy cálido con sus hijos, Ringo igual. Y bueno, John pues repitió la misma historia, por eso cuando Yoko se embarazó y nació Sean Lennon, pues no lo quiso abandonar. claro, Estaba muy pegado a él, él mismo decía que era el amo de casa, ¿no? cierto, Y bueno, pues ahí tenía algunas culpas el maestro John. Y bueno, para mi finalizar fue que lo que mencionó Sergio me gustó porque él lo exteriorizó a base de canciones que bueno, no sabemos si eran canciones para los niños como hacía Cricri, ¿verdad? Pero en aquella época infantil, en aquella infantil de los 60, pues sí, sí, creo que algo tuvo que tener la infancia de Paul McCartney también. Fíjate esa canción de Obladi Oblada que a nadie le gusta. Ujú. Pues es una familia, cierto. es la historia de una familia que puede ser la de él, ¿no? Ok, Y que a sería mi comentario 64 final. años es un abuelo con los nietos. Por supuesto, sí. Y luego, ya nada más también yo terminaría el lado trágico, George, ver que Patty tiene un hijo con Eric Clapton y que lo pierden siendo verdaderamente un bebé, ¿no? Que creo que es lo Pero más... maestro, creo que no era hijo de Eric Clapton, ¿eh?
No, pero era de Patty, ¿no? ¿No? Eh, Bueno, hay eh, que checar el dato, no lo pero, tengo pero presente, pero bueno, no era hijo en de... sentido trágico diré para cerrar la idea de que yo sí pienso que una vez que uno vive la vida, en la cuestión de los niños y los hijos, no existe nada más trágico que la muerte de un hijo. Ah, sí, claro. La muerte de un padre la tenemos programada, pero la de un hijo o sea, la muerte de un padre deja un huérfano, pero la muerte de un hijo no tiene nombre. O sea, no tenemos nombre para esa herida. Y es algo que también está en el juego de los niños y porque hay que cuidar a los niños y aprender a vivir desde niños. Sergio, Sí, bueno, yo no precisamente discrepo con lo que dices, Salvador, estoy de acuerdo. Sin embargo, hago ahí un matiz sí, con respecto a John, la tragedia de su muerte y, y la canción que le compuso a su hijo, la de Beautiful Boy. Verdaderamente es una, o sea, cuando la escucha uno, o la escuchaba uno en su momento, pues parece una canción de cuna, ¿no? claro, Una canción en la que John eh, probablemente arrulla a se Sean. le quita el miedo a Y lo oscuro. sí, exacto. Sin embargo, yo creo que hay un trasfondo allí en donde John mismo se proyecta eh, en lo que fue su infancia, en donde no tuvo quien lo protegiera, quien le espantara esos miedos, ¿no? Y lo que a mí me parece muy triste, realmente dramático, trágico, es como John, que él mismo lo declaró, él tenía toda la intención, digamos, de corregir los errores del pasado, los errores que tuvo con su hijo Julian, pero incluso, digo yo, como corregir su propia vida. Es decir, eh, yo, por ejemplo, sin extenderme mucho, una cosa que siempre me ha preocupado es darles a mis hijos una infancia feliz. Creo yo que si los niños tienen una infancia feliz, serán gente de bien. Sí, Eh, entonces, en el caso de John, me parece que tenían esa preocupación de que su infancia no fue feliz, no le dio a su hijo primogénito una infancia feliz, y entonces su deseo, su anhelo era darle una infancia feliz a Sean, y se lo arrebató la vida. Eso me parece muy triste, sí, es cierto. ¿no? Que ahora que quería él ya corregir su vida, tener pues otra actitud hacia eso, la vida le arrebató a Sean, a su padre, y a él la oportunidad de ser un buen padre y de alguna manera de vivir la infancia que no tuvo, ¿no? Y bueno, y para terminar, yo diría nada más que los Beatles empezaron como niños, hablo de los Beatles como grupo, ¿no? Porque realmente Sí, eran los niños cuando iniciaron y mm, siguieron siendo niños, y digo esto, lo veo yo en estas imágenes que Peter Jackson rescató en el proyecto de Get Back, en donde vimos cómo John y Paul juegan a estar peleando, ¿no? sí, sí, Este, esa escena, digo, yo en lo personal, y creo que ustedes también, o todos los niños lo hicimos con sus amigos de la infancia, de la adolescencia. Yo en lo personal, hace tanto que no lo hice, como que no lo, o sea, o hace tanto que lo hice, que creo que fue que todavía era adolescente. Yo, bueno, de hecho sigo siendo adolescente, nada más que ahora adolezco de otras cosas, ¿no? Digamos que de juventud y de inocencia, ¿no? Pero, pero quiero decir, y de Gerolán, ¿de qué? Gerolán. De Gerolán también. Todavía no tienes que estar tomando Bueno, Gerolán de viejito. y de la pensión del bienestar que todavía no me llega, ¿no? Entonces, digo que ellos ahí, pues probablemente ya treinteando, ¿no? Tanto John como Paul, pues todavía juegan a pues este juego que teníamos unos niños de juegos de manos, ¿no? Que incluso nuestros padres, en personal mi madre, siempre nos reconvenía a mí y a mi hermano, ¿no? Que no jugáramos así porque nos íbamos a dar un mal golpe o íbamos a acabar peleando, ¿no? Juegos de Y sin manos embargo, mexicanos. perdón.
juegos de manos son de son de villanos. villanos. Así ¿Quién es, puede así es. mi mano y Sí, a mí? sí, y entonces digo, ahí ellos todavía seguían siendo niños, porque de algún modo la fama, ¿no? El Sí, haberse iniciado tan jovencitos a la música y empezar a tener esta vida, pues la vida misma les arrebató los estertores de su infancia, ¿no? Principalmente, digo yo, George, era un chavito de 14 años, ¿no? sí. Entonces, pero digo, al final ellos siguieron teniendo ese espíritu de niños, ese espíritu joven, ¿no? Y bueno, y Paul, pues siempre fue el babyface. Con esto concluyo, amigos. Bien. Eh, con eso, pues creo que hemos planteado nuestra idea sobre un tema de muchas vertientes. Creo que ya en medio de todo esto sería conveniente ir planeando una transmisión, saliendo de la idea de que todo mundo sabe quién es quién y cuándo nació y dónde nació, y volverles a contar a nuestras amistades, a quienes hagan travesuras de subirse al árbol de los Beatles, quién es Ringo, quién es Paul, quién es John, quién es George, qué instrumento tocaban, porque luego nosotros que hemos vivido con los Beatles, pues desde antes de dejar de ser niños, ya lo tenemos todo tan claro que pienso que hay personas de probablemente 25 o 40 años que ahora dicen, bueno, pero ¿quién es George? Ellos ya dijeron George, y yo vi pasar unas fotos, pero bueno, eso lo digo como un tema de ganar más claridad en esto que creo que, pues, en nuestra conversación a mí me llevó a la infancia como un tesoro, diría José Martí, y me retrajo a mi edad actual con el gusto de lo más sagrado en la vida que se llama la amistad. Yo lo digo y lo vuelvo a decir aquí, creo que la libertad sin amistad es aburridísima, pero que un calabozo con un amigo ya puede ser el paraíso. Y platicar así con ustedes dos como amigo, realmente a mí me hace un ser humano mejor y me hace sentirme muy contento de nuestras sonrisas, de nuestras lágrimas, inquietudes en esta travesura. Gabriel, Pues muchas gracias, Salvador, por tus Muchas palabras. gracias. A mí también me fortifica tener estas pláticas con ustedes, compartir con nuestros amigos nuestras ideas, nuestros pobres conocimientos. Y bueno, aquí seguiremos. un gusto estar aquí. A nuestras amistades, aquí estamos, por ahí hay chats. Nos gustaría realmente abrir más el diálogo sobre todas estas cuestiones. Si vieron Beatles y mostramos fotos de los Beatles desde niños hasta viejos, es porque dentro de la cultura occidental es importante hablar de los modelos de vida y los Beatles en este momento histórico tienen la importancia de Shakespeare estando todavía medio vivo. Quienes hablaban de Shakespeare en 1623, cuando apareció la edición folio, lograron que ahorita sigamos hablando de él, que eso es lo que yo llamo la sagrada inmortalidad. Por eso existe esta travesura, donde queremos sacar a los Beatles de la enciclopedia y la Wikipedia, pero no de los discos ni de las películas. Nos despedimos. Yo soy Salvador Mendiola. Gabriel Y yo, Santos. y yo, Sergio Cardoso. Hasta la próxima, amigos. No, ahora termino la grabación.